de la carrera de Sociología. Quisiera agradecerle especialmente a Cecilia Rossi, sin quien estas jornadas hubieran sido simplemente una idea y un proyecto, y como podemos advertir esta semana y lo que pasó en el primer cuatrimestre se ha transformado en un acto. Así que, Cecilia, mil gracias por todo, por estar siempre en las pequeñas y en las grandes cosas en simultáneo, con la misma capacidad de trabajo y claridad para verlas. Me toca reseñar en 10 minutos, ya van 8, 9, las cartas cruzadas de 1843 que aparecieron en los anales franco-alemanes. Marx tiene 24 años, va para 25, Alemania asfixia, y con Arnold Ruge, con quien empiezan a desarrollar una pequeña aproximación crítica a la filosofía del derecho de Hegel, deciden apostar a un periódico en Francia. En París finalmente habrán de salir los anales franco-alemanes en un solo y único número que va a contener estas cartas cruzadas que van a protagonizar Marx, Ruge, Bakunin y Feuerbach. Quizás lo singular de centrar la atención en cartas o en intercambios epistolares, que los autores suelen decir a veces con una contundencia y claridad mayor en términos de economía, de exposición, cosas que en otros textos o en otros espacios demandan un tiempo y una cantidad de reflexiones mucho más amplia. Y estas cartas no son la excepción. Quizás 3 cosas me parecen importante advertir en esto que va a Marx a plantear en el intercambio, insisto, con Ruge, con Feuerbach y con Bakunin. Es, en primer término, que la filosofía del derecho de Hegel no logra acertar, por decirlo así, en la aproximación crítica que propone a la sociedad civil y su posible superación en la figura del Estado. Eso es lo que Marx concluye luego de una lectura detenida de los principios de la filosofía del derecho en Kreuznach, que se dio en llamar luego el manuscrito, los manuscritos de Kreuznach, que se publican ya bien entrado el siglo XX. Y lo peculiar justamente es que la lectura de Marx aparece dando cuenta de una doble dimensión que las cartas van a hacer palpable y que es enunciable en estos términos. Cuando Hegel es un buen filósofo, da cuenta de la realidad, logra captar la época en conceptos, y eso salva la filosofía de Hegel. Lo peculiar es que cuando es un buen filósofo y logra captar su tiempo y su época en conceptos, realmente es un mal filósofo, porque lo que capta es una irracionalidad que subyace a la racionalidad que capta su sistema filosófico. Entonces, en ese doble registro es que Marx cree factible pensar que la crítica que ya había enunciado y desarrollado a la filosofía del derecho su compañero mayor que él, por cierto, Arnold Ruge, requiere avanzar de una manera más drástica, requiere proyectarse en un nivel de cuestionamiento mayor, pero ese cuestionamiento mayor y ese más drástico abordaje de la crítica de la realidad que los circunda, en realidad todavía se va a plasmar para este joven Marx en el ámbito o en el terreno de la conciencia. Es decir, para Marx, la crítica filosófica debiera exponer lo que subyace como irracional en la racionalidad que expresa el mundo. Llámese, en pocas palabras, las contradicciones de la sociedad civil que no se pueden resolver con el Estado. Y es justamente a partir de esta crítica que Marx considera factible proyectar la potencia del análisis de la crítica previa que había desarrollado Feuerbach en la esencia del cristianismo en 1841, en las tesis para la reforma de la filosofía, los principios de la filosofía del futuro de 1842 y 1843, y que a grandes rasgos va a encorsetar en la introducción a la crítica a la filosofía del derecho en los anales franco-alemanes, que es tratar de desenmascarar la enajenación cuando esa enajenación se da bajo formas profanas. Y la expresión paradigmática de esa forma profana de enajenación es el Estado tal como Hegel lo concibe y tal como Hegel lo refleja, tomando en consideración las experiencias europeas. En consecuencia, la crítica de Marx en buena medida va a ser
un acto de reflexividad que va a intentar, en sus propias palabras, hacer evidente cuáles son los pecados de la humanidad, exponerlos tal como son y a partir de esa confesión poder abrir el horizonte a lo que él empieza a bosquejar como un programa o un proyecto revolucionario. Desde ya que Marx no sabe quién va a ser dentro de 2 años, con lo cual en el 43-44 todavía no imagina siquiera que aquella fascinación, cuando no admiración, que le profesa Feuerbach se va a transformar en exactamente lo contrario, digamos. No digo en odio, como hará con Stirner o con Bauer o compañía, pero sí ciertamente con una actitud muy, muy crítica que condensarán esas primeras 90 páginas tan leídas y releídas de la ideología alemana. En consecuencia, creo que de forma sintética, de las cartas que se intercambian estos autores, que en rigor Marx aporta 3, quizás lo más elocuente que rescato son 3 frases, de las cuales voy a leer 2 para finalmente dejar una pegada, aunque tengo las 3 y voy a dejar pegadas las 3 finalmente, ¿no? Pero supongo que lo de 3 es la marca hegeliana que está persiguiendo a Marx y de la cual no puedo escapar yo tampoco. La primera de ellas dice: la razón siempre ha existido, aunque no siempre bajo forma racional. Por tanto, el crítico puede enlazarse con cualquier forma de la conciencia teórica y práctica para desarrollar, partiendo de las propias formas de la realidad existente, la verdadera realidad como su deber ser y su fin último. Esta es la carta a Ruge, la de septiembre del 43, la última que aparece publicada al interior de los anales franco-alemanes. Y la segunda cita dice: la reforma de la conciencia solo consiste en hacer que el mundo cobre conciencia de sí mismo, en despertarlo del sueño acerca de sí, de explicarle sus propias acciones. Y la finalidad para nosotros perseguida no puede ser, lo mismo que la crítica a la religión por Feuerbach, otra que presentar las cuestiones políticas y religiosas bajo una forma humana consciente de sí misma. Como podemos advertir, los términos que aparecen recurrentemente son crítica, conciencia, explicación, religión, Feuerbach, con lo cual uno podría pensar que es muy saludable ver en estas cartas del 43 cuán poca razón tenía Marx, según Marx, los años que vienen o los años venideros, ¿no? Me parece que quizás en este pequeño tiempo que es el de los desplazamientos entre Alemania y Francia, entre Francia y Alemania, pasar por Bélgica, pasar por Holanda, tal como en parte las cartas también refieren, Marx está madurando lo que es finalmente la posición que va a catapultar en la ideología alemana. El agotamiento de la filosofía hegeliana es un hecho y no podemos seguir viviendo bajo los hedores de su putrefacción. Muchas gracias.